Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los últimos chismes y las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Espero que se encuentren genial hoy. Para los que aún no nos conocen, me da mucho gusto tenerlos por aquí. Este es su espacio para estar al día con todo lo que sucede, especialmente cuando se trata de nuestras parejas de celebridades favoritas. Si les encanta el drama, la moda y seguir de cerca la vida de sus ídolos, han llegado al lugar correcto. Y antes de sumergirnos en el fascinante tema que nos trae hoy aquí, les recuerdo que si aún no lo han hecho, activen esa campanita de suscripción y pulsen el botón rojo para unirse a nuestra comunidad. Así no se pierden ni un solo vídeo. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado haciendo mucho ruido en las redes sociales y que tiene a muchos de ustedes preguntándose, ¿qué está pasando realmente entre Andercel y Kerem Bürsin? El título del vídeo ya les dio una pista: Andercel en redes enfurece a Kerem Bürsin. ¿Qué pasó? Sí, amigos, parece que las publicaciones de Ande en sus redes sociales han desatado una oleada de especulaciones y, según algunos rumores, habrían causado cierto revuelo en la relación con su expareja, el carismático Kerem Bürsin. Vamos a analizar a fondo qué ha sido ese contenido que ha encendido las alarmas y qué se dice sobre la reacción de Kerem. ¿Es esto una simple coincidencia, una estrategia de marketing, o hay algo más profundo detrás de estas interacciones digitales? Quédense conmigo para descubrirlo todo. Para entender el contexto, recordemos que Andercel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía y del mundo, gracias a su química innegable en la serie Sen Kalkam. Su relación fuera de las pantallas conquistó a millones de fans que los apoyaron incondicionalmente. Sin embargo, después de un tiempo juntos, la pareja anunció su separación, lo que sin duda fue un duro golpe para muchos de sus seguidores. A pesar de la ruptura, la admiración y el cariño de sus fans permanecen intactos, y cualquier detalle relacionado con ellos, por pequeño que sea, se convierte en noticia. Ahora centrémonos en el meollo del asunto: las recientes actividades de Andercel en sus redes sociales. Últimamente Ande ha estado muy activa compartiendo diversas instantáneas y vídeos en plataformas como Instagram. Si bien esto no es nada fuera de lo común para una figura pública de su calibre, ha habido publicaciones específicas que han llamado poderosamente la atención. Una de las que más ha sonado es una serie de fotografías donde Ande aparece radiante, disfrutando de momentos aparentemente relajados y, para algunos, quizás un poco sugerentes. Se trata de imágenes de alta calidad con una estética muy cuidada, que muestran a Ande en diferentes facetas, disfrutando de la naturaleza, en eventos sociales, e incluso algunas que insinúan una nueva etapa personal o profesional. Pero, ¿qué tiene esto de especial para que enfurezca a Kerem Bürsin? Aquí es donde entran los rumores y las interpretaciones. Muchos medios de comunicación turcos y cuentas de fans han especulado sobre el contenido de algunas de estas publicaciones. Se dice que ciertas fotos o vídeos compartidos por Ande podrían haber dado pie a interpretaciones sobre su vida amorosa actual, o incluso a comparaciones con su pasado con Kerem. Por ejemplo, algunos sugieren que ciertas poses, vestuarios o incluso la compañía que se ve en algunas de las fotos podrían interpretarse como una forma de mandar mensajes indirectos, ya sea a Kerem o a otros personajes de su vida. Una de las teorías más extendidas es que Ande podría estar, de forma no intencionada o quizás sí, mostrando ciertos avances en su vida personal que no incluirían a Kerem, y que esto, al verlo en sus redes, podría haberle causado un sentimiento de incomodidad o incluso enfado, como sugiere nuestro título. Pensemos en la naturaleza de las redes sociales: todo se magnifica, se analiza y se reinterpreta 1000 veces. Una simple foto puede convertirse en el detonante de un sinfín de especulaciones. ¿Y cómo sabemos que Kerem Bürsin está enfurecido? Aquí es donde la cosa se pone más delicada, porque hablamos de interpretaciones y fuentes no siempre oficiales. Los rumores sobre la reacción de Kerem suelen provenir de fuentes cercanas que se filtran a los medios, o de análisis de su comportamiento en redes sociales. Por ejemplo, se ha comentado que Kerem ha dado me gusta, o ha dejado de seguir a ciertas cuentas relacionadas con Ande, o que ha publicado indirectas en sus propias redes. Sin embargo, es crucial recordar que estas son, en gran medida, interpretaciones. No tenemos una declaración directa de Kerem diciendo: estoy enfadado por la foto de Ande. Lo que sí vemos es que la comunidad de fans está muy pendiente de cada uno de sus movimientos y cualquier mínima interacción se convierte en una señal. Una de las publicaciones específicas que se mencionó con
Frecuencia fue una serie de stories de Ande en las que aparecía disfrutando de un viaje, o quizás de un nuevo proyecto. La estética era muy moderna y, según algunos, transmitía una energía de independencia y libertad que podría haber sido interpretada como una indirecta hacia su relación pasada. El hecho de que Kerem reaccionara, o dejara de reaccionar, o que sus publicaciones posteriores tuvieran un tono diferente, ha sido analizado hasta el mínimo detalle por los fans. Por otro lado, también existe la posibilidad de que todo esto sea una gran campaña de marketing. Hoy en día, la atención mediática es muy valiosa, y a veces, los equipos de relaciones públicas de las celebridades juegan con la opinión pública y los rumores para mantener a sus representados en el candelero. No sería la primera vez que una supuesta tensión entre exparejas se utiliza para generar interés en sus proyectos individuales. Además, debemos considerar la perspectiva de Ande. Como figura pública, ella tiene derecho a compartir lo que quiera en sus redes sociales. Sus publicaciones pueden ser simplemente una forma de documentar su vida, compartir su arte o conectar con sus seguidores. Atribuirle intenciones ocultas o buscar una reacción específica de Kerem podría ser excesivo. Quizás ella simplemente está viviendo su vida y compartiendo momentos auténticos. Sin embargo, la conexión con Kerem Bürsin es tan fuerte en la mente de los fans que cualquier cosa que haga Ande que pueda interpretarse como avanzar o estar bien sin él automáticamente genera esta especulación. Y por supuesto, Kerem tampoco es ajeno a esto. Él también es muy activo en redes y sus propias publicaciones son analizadas en busca de cualquier conexión, o falta de ella, con Ande. Ha habido momentos en los que se ha especulado sobre si se siguen en Instagram, si se comentan publicaciones, o si se dan me gusta. Cada uno de estos gestos, o la ausencia de ellos, ha sido interpretado como una señal de la relación actual entre ellos. Por ejemplo, si Ande publica una foto muy feliz y Kerem no interactúa de ninguna manera, algunos lo ven como una confirmación del enfurecimiento. Si por el contrario Kerem hace un comentario genérico en alguna de sus fotos, los fans lo interpretan como una señal de amistad o incluso de algo más. Es importante ser cautelosos con estas interpretaciones. Las redes sociales son un terreno resbaladizo, y a menudo, lo que parece obvio no lo es. Las celebridades tienen derecho a su privacidad, y aunque son figuras públicas, no todo lo que hacen es un mensaje para el mundo entero. A veces una foto es solo una foto, y una ausencia de interacción es solo eso, una ausencia de interacción. Pero, ¿qué podemos decir sobre el supuesto enfado de Kerem? Si bien no hay pruebas irrefutables, la constante especulación en los medios y entre los fans sugiere que hay una percepción generalizada de que sus vidas post-ruptura no son completamente ajenas la una a la otra, y que las acciones de uno pueden, de alguna manera, afectar al otro. Quizás Kerem simplemente siente nostalgia, o quizás se siente desplazado por la nueva vida de Ande. O tal vez simplemente le molesta la atención constante de la prensa sobre su relación pasada. Lo que sí es innegable es el poder de Ande Erçel como figura influyente en las redes sociales. Sus publicaciones tienen un alcance masivo, y cada una de ellas genera un debate, una admiración, y como vemos, también especulaciones sobre su vida privada. Ella es una de las actrices más populares y seguidas, y su estilo, su vida, y sus interacciones son de interés público. En conclusión, el supuesto enfado de Kerem Bürsin por las publicaciones de Ande Erçel en redes sociales es un tema que se alimenta de la especulación de los medios y de la intensa atención de los fans. No hay una declaración oficial que confirme este enfado, pero la comunidad de seguidores está constantemente analizando cada detalle en busca de pistas sobre la relación actual entre los dos. Las publicaciones de Ande, ricas en estética y a menudo interpretadas como mensajes indirectos, son el detonante de estas teorías. Ya sea que haya una tensión real, una estrategia de marketing, o simplemente la vida de dos personas que siguen caminos separados pero que son constantemente comparadas, lo cierto es que este tema ha dado mucho de qué hablar y sigue generando interés. Así que, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro análisis sobre este intrigante tema. Hemos explorado las recientes publicaciones de Ande Erçel en redes sociales y las especulaciones sobre cómo podrían haber afectado a su expareja, Kerem Bürsin. Recordamos la historia de su popularidad como pareja y cómo, incluso después de la separación, siguen siendo un foco de atención constante. Hemos analizado las posibles interpretaciones de las fotos de Ande, desde mensajes indirectos hasta simplemente compartir su vida, y hemos discutido la naturaleza de los rumores sobre la reacción de Kerem, enfatizando la importancia de ser cautelosos con las conclusiones.
Ha sido un placer compartir este análisis con todos ustedes. Espero que les haya resultado informativo y entretenido, y que ahora tengan una perspectiva más clara de lo que está sucediendo, o al menos, de lo que se está comentando, sobre Ander Zell y Kerem Bürsin. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que las publicaciones de Ande tienen alguna intención oculta? ¿Piensan que Kerem Bürsin podría estar enfadado? ¿O creen que todo es simplemente una exageración de los medios y los fans? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus perspectivas y sus teorías, siempre aportan mucho a nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo todo tipo de contenido sobre el mundo del espectáculo, no olviden darle un asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Gracias de nuevo por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más sorpresas. Hasta la próxima, cuídense mucho. Adiós.